Prometieron aniquilar a Rusia, prometieron hundirlo, atrasar su tecnología unos 15 años, prometieron que lo empobrecerían y lo harían pagar por su osadía en Ucrania. El Reino Unido, vinculado a los Estados Unidos, el Reino Unido que acompaña en todas las aventuras bélicas a Estados Unidos, sin importar las consecuencias que puedan sufrir, había salido avante hasta que se toparon en el camino con Rusia. Y es que no es lo mismo, dicho sea de paso y con mucho respeto, ir sancionando por ahí a países como Venezuela o como Irán, o amedrentar a países del Caribe, en América Latina, o a países de África, que toparse con un gigante energético como Rusia y también una potencia militar. Prometieron que Rusia pagaría con creces y veíamos a Boris Johnson, el entonces premier del Reino Unido, cabalgar con soldados y decir que estaba entrenando para ir al frente de batalla para combatir a Rusia en Ucrania. Sin embargo, Boris Johnson terminó de manera vergonzosa dejando el gobierno con acusaciones entre algunos de sus miembros de acoso y de abuso sexual frente a otros. Boris Johnson no tuvo más que renunciar cuando vinieron renuncias masivas en su gabinete en los primeros niveles de gobierno. Y de pronto, en la selección de los Tories, es decir, del Partido Conservador, terminaron por elegir a una nueva cara. Esa nueva cara, no tan nueva, porque ya había fungido como ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, era la promesa de que el Reino Unido se nivelaría, superaría la crisis de la muy mal manejada administración de Boris Johnson, de la cual también fue parte. Y decían, ignorando, que si quieres resultados diferentes, tendrías que hacer cosas diferentes y poner a gente diferente. Ellos apostaron por la continuidad, es decir, cambiaron de careta a Boris Johnson y pusieron a su versión femenina, a Liz Truss. Liz Truss entonces presentó un proyecto que se conoce como el Trussnomics o Trussnomics o Liznomis, es decir, dependiendo del crítico económico que la enfoque. Y ese Trussnomics, decía ella, está enfocado en tres cosas: en el crecimiento y el crecimiento, decía, orgullosa. Sin embargo, aunque la prensa, como vemos en pantalla, aunque la prensa europea decía que prometía rescatar la economía del Reino Unido con un giro drástico y que habría bajada de impuestos, reforma de las infraestructuras, ayudas urgentes frente a la crisis energética y el rescate del Servicio Nacional de Salud entre las prioridades de la nueva primera ministra, es decir, lo que se configuraría como el Trussnomics, y además cobrarle impuestos a los más ricos, pues resultó en una especie de cuasi derrota. ¿Por qué? Porque mes y medio después hemos visto que prácticamente, y digo mes y medio desde que apareció como candidata hasta que tomó posesión, desde que tomó posesión a la fecha no ha pasado ni un mes y ya la han querido echar 3 veces, solo que ella, por ley, pudiera, en caso de no querer renunciar, pudiera quedarse hasta un año hasta que vengan las nuevas elecciones. Si este 15 de octubre en que estamos grabando este video de 2022 fueran las elecciones en el Reino Unido, de calle, el Partido Laborista ganaría las elecciones y el Partido Conservador, que trae un prestigio arrastrado por los suelos debido al Brexit, es decir, a los efectos negativos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y todo lo que ha conllevado en términos económicos, comerciales, aduanales y en términos de reducción de su crecimiento, más el mal manejo de la pandemia y la crisis económica originada justamente del mal manejo de la pandemia COVID-19, siendo además el Reino Unido una de las economías más golpeadas, y a eso sumarle que el belicismo de Boris Johnson y del Partido Conservador, que juró destruir a Rusia, que juró que se sumarían a través de la OTAN a todas las sanciones que Estados Unidos estuviera dispuesto a llevar a cabo, pues ahora vemos que están en su máximo nivel de inflación, en su máximo nivel de desempleo, con su máximo nivel de libra esterlina debilitada frente al dólar, y en ese sentido la nueva ministra pues salió pájaro nalgón. ¿Qué significa esto? Que al echarle agua desaparece lo que tanto presumía. Y es que cuando empezó el gobierno
Liz Truss había prometido una histórica rebaja de impuestos valorada en casi 60,000 millones de euros. Había prometido el 23 de septiembre, también a través de su ministro de Economía, ayudas directas a los hogares y a las empresas para hacer frente a las facturas del gas y de la electricidad que están por los cielos, y también habían prometido que habría rebajas por un valor de casi 200,000 millones de dólares más. Cabe señalar que empezó a haber una inquietud en los mercados y se dio el desplome del valor de la libra esterlina y de los bonos del Tesoro, lo que obligó al ministro de Economía a prometer que presentaría formalmente su plan fiscal, acompañado pues de un informe que tendría que convencer a los mercados para devolver la estabilidad. Sin embargo, Liz Truss, nerviosa, Liz Truss desencajada, empezó a recibir la presión de sus compañeros, y ella solamente se limitaba a recordar lo que había dicho el día que que la debutaron prácticamente en estas ligas. Vamos a escuchar. Bien, en lo que arreglamos este detallito, Liz Truss decía: mi prioridad fundamental es darle la vuelta a la tortilla, mi prioridad fundamental es que la gente no sufra por la crisis energética, arreglar el desorden de la administración pasada, hacer grandes sacrificios para que todos volvamos a la ruta del crecimiento. Cabe hacer notar que Liz Truss había prometido que estaba acompañada de los mejores economistas del Reino Unido, y sin embargo vemos lo siguiente. Ahora sí parece que ya estamos en condiciones de poner las promesas de Liz Truss, de las cuales prácticamente todas han fracasado. Vamos a escuchar. Our fundamental belief in freedom, in enterprise, and in fair play. Our people have shown grit, courage, and determination time and time again. We now face severe global headwinds caused by Russia's appalling war in Ukraine and the aftermath of COVID. Now is the time to tackle the issues that are holding Britain back. We will transform Britain into an aspiration nation with high-paying jobs, safe streets, and where everyone, everywhere has the opportunities they deserve. United with our allies, we will stand up for freedom and democracy around the world, recognizing that we can't have security at home without having security. Pasó de prometer las perlas de la Virgen, que habría seguridad en las calles, empleo para todos y mejor pagado, reducción de impuestos hasta por entre 50,000 y 65,000 millones de euros en alivio fiscal, y también de promotora de la libertad de expresión, a lo siguiente que van a ver ustedes en pantalla. De pronto, The Economist, la revista aliada de los gobiernos británicos, empezó a publicar imágenes como esta: How Not to Run a Country, que significa cómo no gobernar un país, y mencionaban, así tal cual vean la imagen, que el nuevo gobierno de Liz Truss podría prácticamente estar pues ahogado en el agua. Después la misma revista contraatacó, no se anduvo por las ramas, y les decimos, de ser parte fundamental de la vocería de los gobiernos británicos, a decir, pues este nuevo gobierno británico prácticamente no está sirviendo para nada. Aquí vemos la portada. Se preguntan si Liz Truss podría arreglar al Reino Unido. Can Liz Truss fix Britain? ¿Puede arreglar el país? Y la respuesta de su misma portada era Liz Truss caminando, sonriente, elegante, pero con el país destrozado, porque es que recuerden ustedes que además Boris Johnson lo dejó en una posición terrible. Y por otro lado, pues vemos que el enojo de los británicos tiene sentido. El diario El Economista de México hace una comparación anual, una comparación de la inflación anual en el primer semestre del año 2022, primer semestre del año 2022, y vemos cómo, por ejemplo, tanto España como el Reino Unido están pues con las inflaciones peor manejadas, así en 1, 2, 1, 2, 1, 2,
del mundo, con lo cual vemos pues que si ya de por sí la vida era demasiado cara en el Reino Unido, pues prácticamente ahora se ha vuelto más cara, pero además con la moneda más débil de los últimos 40 años frente al dólar. En este cuadro que vemos aquí en pantalla, vemos que desde que llegó Liz Truss, del 23 de septiembre que llegó, la moneda, la libra esterlina, experimentó sus peores caídas frente al dólar. Se recuperó un poco para el 6 de octubre, pero luego nuevamente el 11 de octubre volvió otra vez a amenazar con una caída libre y el 15 de octubre va nuevamente cayendo, con lo cual pues parece que quienes creyeron en que Liz Truss podría cambiar el rumbo con estas bellas palabras en donde prometió que haría del Reino Unido una superpotencia, bueno, pues ni siquiera un mes ha durado en el gobierno cuando ya le están pidiendo que se vaya. Ella despide a su secretario de Hacienda o a su secretario de Economía y pone a Jeremy Hunt, quien había sido ministro del Exterior, un político bastante colmilludo, que quieren dar la impresión de que el Reino Unido es serio, quieren dar estabilidad a los mercados. Y bueno, Jeremy Hunt anuncia que no solamente, esto para salvar el pellejo de Liz Truss, anuncia que no solamente no van a bajar los impuestos, sino que por el contrario van a subir. Vamos a escuchar. To cut the top rate of tax at a period when we're asking everyone to make sacrifices. And it was a mistake to fly blind and not to back up the economic plans that were announced with an independent forecast from the Office for Budget Responsibility. Both those things have been addressed. What people want more than anything else is stability. And that means political stability as well. And from my perspective, what I need to deliver as Chancellor is I can't control the markets. No Chancellor should ever seek to do that. In a very, very challenging international situation, post-pandemic, cost of living crisis, Ukraine, we're going to have to make difficult decisions on spending. It's not going to rise by as much as we would have liked. And we're going to have to ask all government departments for even more efficiencies. And by the same merit, we're not going to be able to cut taxes as quickly as we wanted to, and some taxes will have to go up. Van a tener que ir a la austeridad republicana, como López Obrador en México. Austeridad republicana, le van a pedir a todo el gabinete que reduzca sus gastos abruptamente. No van a poder ampliar el gasto público, es decir, el gobierno no va a hacer los recortes que había prometido para ayudar a la gente en esta crisis. No solamente no van a bajar los impuestos, sino que los van a tener que aumentar para tener más dinero. Es decir, no solamente no están viendo cómo repartir el dinero, sino cómo producirlo, y obviamente le piden sacrificios al pueblo, porque ya saben ustedes, cuando hay pérdidas hay que socializarlas para que entre todos sea menos duro el golpe. Cuando hay ganancias, viene la privatización y los grandes corporativos las concentran en sus manos y el gobierno se presta para que eso se facilite. Pero a la inversa, se le piden sacrificios al pueblo. Y otra cosa muy importante, dice, no podemos controlar los mercados. Ningún ministro de Economía debería intentarlo siquiera, porque en las democracias hay que dejar que los mercados se regulen a sí mismos, cuando sabemos que esto es una falacia, la falacia del mercado autorregulador. Por último, dice Hunt, un viejo experimentado, que señalan que le está poniendo, digamos, el camino para que pues ella se vaya y él pueda sucederla, y que con esto sería un fiasco enorme. Liz Truss, la que llega al gobierno británico prometiendo que no se tentaría el corazón para apretar el botón nuclear, ahora podría estar apretando el botón, pero de su salida a la irrelevancia, porque de ese Reino Unido que prometió expulsar a Rusia de Ucrania, de ese Reino Unido que prometió salir de la crisis del COVID-19, que prometió salir de la crisis energética y que prometió también pues hacer un país próspero, pues prácticamente no solamente no pudo arreglar, ni ha podido arreglar nada, sino que además ni siquiera está pudiendo arreglar las condiciones que permitieran una mejora, por lo menos simbólica, en la vida de los británicos. Y el gobierno británico se está literalmente ahogando. Pues hasta aquí nuestro análisis express para un análisis más
extenso, les invitamos a nuestros en vivos en el canal de Tu Profe de RI, clases gratuitas de geopolítica y relaciones internacionales. Les pedimos que nos ayuden con su poderoso like, compartiendo la transmisión y con su suscripción al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.